Paloma Valencia, como decimos, poniendo en pausa sus candidaturas, sus actos proselitistas en solidaridad con Miguel Uribe Turbay. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. 7 de la mañana, 1 minuto. Ustedes saben que soy un hombre de fe. No entiendo la existencia sin esa posibilidad de trascender confiando en Dios. Creo que la fe es un don. ¿Se tiene o no se tiene? Estoy seguro de que ella no me exonera de las responsabilidades que tengo como ser concreto. Por ello, creo también en la ciencia como una herramienta necesaria para vivir en bienestar, potenciando nuestras posibilidades y ayudándonos a resolver las dificultades que tenemos. Es vivir con convicción en unas apuestas existenciales que le dan sentido a cada actuación. Por eso celebré el post del neurocirujano Fernando Hakim, el médico que comandó la intervención quirúrgica de Miguel Uribe. Él dijo exactamente, abro comillas, San Charbel, intercesor de los milagros, acompáñame en cada cirugía, guía mis manos con sabiduría, precisión y compasión. Si te das cuenta, el mensaje es la unión de la fe y la ciencia, del trabajo serio y científico con la confianza puesta en Dios. No es una visión sacralista que deja todo a Dios, pero tampoco es el ego humano que cree que puede resolverlo todo. Cada uno vive esa fe desde las opciones religiosas o espirituales que quiera. En el caso del médico pide la intercesión de San Charbel. Los católicos creemos en la comunión de los santos y sabemos que ellos interceden ante Jesús, único mediador. San Charbel fue canonizado por Pablo VI en 1977 y es muy conocido entre los cristianos libaneses por su intercesión, tanto que es llamado el monje milagroso del Líbano. Por eso muchos creyentes lo invocan en momentos de enfermedad o dificultad. Este testimonio de vida me confirma en mi visión de que no hay contradicción entre ciencia y fe, siempre y cuando se vivan con humildad y con apertura. La ciencia nos facilita herramientas y métodos para comprender y transformar la realidad, y la fe le da sentido y nos ayuda a sostenernos cuando esa realidad nos supera. No se trata de una relación antagonista, sino de complementariedad. El conocimiento y la espiritualidad no son enemigos, sino son compañeros de camino cuando se busca vivir con sentido y con coherencia. Necesitamos más profesionales que vivan con rigor y espiritualidad, más ciudadanos que integren lo que creen con lo que hacen. En tiempos tan difíciles como los que vivimos, la confianza en Dios y el compromiso con la excelencia son dos formas de resistir el miedo y seguir apostándole a la vida. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son... Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 8 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de los cuadrangulares semifinales en Colombia. El partido nocturno, el que cerró la jornada, se dio en el Campín de Bogotá, con varios episodios. Primero en lo futbolístico, a los 40 segundos de arrancado el partido, un pisotón de Daniel Torres, revisado por el VAR, fue sancionado como pena máxima a favor de Atlético Nacional. Correcta decisión del equipo VAR. Cobró Alfredo Morelos, que fue el hombre gol del Verde de Antioquia, y marcó el 1-0 para montar muy temprano al Atlético Nacional en el marcador. Pero minutos después, más exactamente al minuto 12, vino el momento de angustia, de pánico en el Campín. Se desmayó Andrés Román, se desplomó el lateral de Atlético Nacional sin ninguna explicación lógica. Él se tomó su cabeza, más exactamente se tomó la zona de su nariz y en un instante simplemente se desplomó, cayó al terreno de juego. Eso generó una reacción inmediata de todos los jugadores, de los cuerpos médicos, del equipo arbitral, de todo aquel que estuviese cerca a Román en el terreno de juego, solicitando ayuda inmediata, auxilio, producto del impacto del suceso. Bueno, llegó la ambulancia, intentaron subirla a ella, pero el propio jugador se puso de pie, se reincorporó por sus propios medios. Afortunadamente salió caminando del terreno y se sentó en el camerino. Minutos después fue llevado allí dentro de las instalaciones del Campín a realizarse un electrocardiograma. El propio jugador comunicó en sus redes sociales que todo estaba bien. Escuchemos a Román. Bien, hermano, ¿cómo te ha ido? Bien, tranquilo. ¿Cómo te sientes, Andrés? Bueno, hay un poquito asustado, imagino, tema complejo. Vamos a ver solamente los estudios, a ver qué es, pero parte de tranquilidad, ¿no? Vamos a ver qué sale.
Me imagino, yo también me asusté, la señora Paulina acá también, pero no estamos bien y ya a esperar con el tema de estudios se van a realizar, entonces vamos a ver qué va saliendo. Igual cualquier cosita ahí estamos hablando. ¿Hicieron algún examen? Sí, hicieron un electro y todo normal. Bueno, y todo normal. Recordemos que tiempo atrás, Román, siendo jugador de Millonarios, iba a ser transferido a Boca Juniors. En Argentina, los exámenes médicos hablaron de algunas dificultades de tipo cardíaco, que luego fueron desvirtuadas por Millonarios, incluso con el acompañamiento de unos especialistas alemanes. Habrá que ver entonces qué generó esta situación para Andrés Felipe Román, que seguramente tendrá un seguimiento minucioso por parte del equipo médico de Atlético Nacional. El partido continuó y llegó luego el empate de Hugo Rodallega, interminable Hugo, que es goleador de la liga, en el 1-1, y luego aparecería de nuevo Morelos para concretar el 2-1 final tras un pase fabuloso de Cándido, el uruguayo, una asistencia a más de 40 metros que logró concretar el jugador colombiano. Con la victoria, Nacional se mete en la pelea del Grupo B. Es decir, ahora el líder es Millonarios con 6 puntos. La ventaja deportiva o el punto invisible le da la primera posición frente a Santa Fe, que es segundo con 6. Tercero Nacional con 5 y cuarto Once Caldas con 3. En el otro grupo, América de Cali necesitaba ganar en el Pascual y no lo pudo hacer. Cayó a manos del Deportes Tolima. Fue muy superior el equipo Pijao, sobre todo en la parte complementaria. 3-1 victoria del Tolima. Primero un autogol de Daniel Bocanegra, arrancando el compromiso, una infortunada acción dentro del área para poner uno arriba al Vinotinto y Oro. Luego Dubán Vergara, cerrando la primera parte, se marcó un golazo para el 1-1 parcial. Y en el complemento fue Adrián Parra, arrancando el segundo tiempo, y luego sería el autor también del tercero. Doblete para Parra y victoria para el Tolima. Este grupo A queda con Medellín líder, 10 puntos. Es el gran favorito para llegar a la final. El fin de semana podría asegurarlo. Segundo, América con 5 unidades. Tercero, Tolima con 5, y ya eliminado el Junior con tan solo 1 unidad. Más adelante les contaremos novedades de Lucho Díaz, que está en Barranquilla, que bautizó a una de sus hijas, que se casa este sábado, bueno, y que aparentemente hace un guiño al Barcelona. Ya aparece como seguidor en redes sociales del conjunto catalán. Todo se perfila, todo se acerca para que Lucho pinte como nuevo jugador del Barcelona. 7:13, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La historia del pasajero de la 11A. Es el ocupante del vuelo de Air India que se estrelló ayer despegando de una ciudad en la India. Se mataron las 242 personas que iban, salvo él. Esta mañana se está revelando que en las cajas negras quedó demostrado que fallaron al tiempo los 2 motores y hubo problemas con los alerones, con los flaps y en el tren de aterrizaje. Todas las miradas están puestas en ese empresario británico indio, Vishwas Kumar Ramesh, de 40 años, que fue el único que logró escapar a ese infierno en que se convirtió el vuelo 171 de Air India apenas 33 segundos después de despegar. Habla en Gujarati, que es el idioma local, pero ya lo han traducido. Mira lo que cuenta. Esa es su voz. Dice que ni siquiera él puede creer cómo salió con vida. Dice, por un momento sentí que yo también iba a morir, pero cuando abrí los ojos y miré a mi alrededor, me di cuenta que estaba vivo. Todavía no puedo creer cómo sobreviví. Más adelante, él mismo cuenta que su asiento quedó como aislado, que él veía todo a su alrededor ardiendo. Él cuenta que su asiento era el 11A, era en la primera fila de las filas de turistas, muy cerca de la puerta de emergencia, y había ahí una grieta y él por ahí pudo salir. La vida es un proyecto que realizamos con pasión, con compromiso, con disciplina, pero también con objetivos claros. Los objetivos de la vida deben tener por lo menos 3 características. Deben ser lo suficientemente trascendente como para que nos mantengan emocionados, pero deben ser concretos, realistas. Mientras el Congreso sigue trabajando su estrategia de la consulta popular, tal vez en modos de amenaza, el Congreso de la República está aprobándole al gobierno la reforma laboral. Queda el 25%, quedan 19 artículos de 77
que contiene todo el texto de la reforma laboral, aunque ese 25% que falta, Ricardo, son los más importantes, la verdad. Sí, son los más polémicos, es donde están las grandes diferencias. Recargos nocturnos, dominicales y festivos, ¿a qué horas termina la jornada diurna? Mire que me llama la atención algo, Néstor, y es que en democracia como la que hoy existe en Colombia y esperamos que siga existiendo, hay separación de poderes y una de las grandes virtudes y de los derechos de los congresistas es legislar. Entonces llama mucho la atención la postura de algunos integrantes del pacto histórico que rechazan lo que está votando el Senado y dicen que es una contrarreforma, pero es lo que deciden las mayorías. Al final lo que están haciendo es ir a voto limpio y las mayorías deciden si están o no están de acuerdo con los artículos. Y eso no hace ni que sea dictatorial, ni que sea ilegal, ni que sea antidemocrático. Esa es la retórica. Queda el 4x3 pendiente también, Néstor. El 4x3 es la posibilidad de poder concentrar todas las horas laborales en 4 días, por ejemplo, de lunes a jueves, y poder descansar viernes, sábado y domingo. ¿Y sabe quién se opone a esa medida? ¿Quién? El gobierno nacional. El presidente. El gobierno nacional es el Petro máximo opositor a esa posibilidad. Y el ministro de Trabajo. Por eso el ministro dice, mire, es diferente que ya se aprobó el 75% del articulado al 75% de la reforma. Para él todavía queda, como están en discusión todavía los artículos más importantes, para él queda todavía pendiente más del 50% de la reforma laboral por aprobarse. En número de artículos queda el 25%, puede tener razón el ministro, que lo que queda es tal vez el corazón, la parte sustancial de la reforma laboral. El ponente de esta reforma laboral es el senador Juan Felipe Lemus. Senador, buenos días. Néstor, buenos días, un saludo cordial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Senador, el gobierno, ¿por qué se opone al 4x3? La posibilidad de que en 4 días se trabajen todas las horas que hay que trabajar en una semana. Porque cree el gobierno de manera equivocada, Néstor, que permitir la jornada de 4 días es restarle importancia, posibilidades, derechos a los trabajadores. Ellos tienen la idea de que si se aprueba esa jornada del 4x3, que además tiene una condición, no es potestativa del empresario, obedecerá a la posibilidad de que tanto trabajadores como empleadores puedan ponerse de acuerdo. Ellos tienen la creencia que ahí se estaría permitiendo que estas consecuciones, reivindicaciones laborales que se vienen dando a los trabajadores en la reforma, pues no puedan cumplirse, es decir, no se le paguen recargos nocturnos por horas extras. Eso es lo que ellos han planteado. Nosotros hemos venido insistiendo en que hay que modernizar el derecho laboral en Colombia y hay que ajustar las realidades de hoy, ajustar la normatividad de hoy a las realidades laborales del mundo. Sí. Eso no se ha discutido, será un punto álgido del debate el próximo lunes, y quienes hemos venido defendiendo esa posición, pues vamos a defenderla como hasta ahora se ha visto. Senador Lemus, a propósito, usted me da pie para preguntarle, el presidente Petro dice que esta ya no es la reforma del gobierno, que esta es una contrarreforma. ¿Es así? ¿Qué tanto queda del texto original presentado por el gobierno? Néstor, yo creo que ese es un lenguaje político y electoral. En lo que hemos votado hasta hoy, uno de los puntos neurálgicos de la reforma y de lo que él ha planteado en la consulta popular tiene que ver con la estabilidad laboral. Ayer aprobamos, por ejemplo, como regla general que el contrato a término indefinido sea la regla general en materia de contratación entre particulares. Pero además hicimos una concesión que lo debe conocer el pueblo colombiano. Ellos pretendían que el contrato a término fijo fuera de 4 años, nosotros habíamos definido que fuera 5 años y ayer hicimos un acuerdo para que fuera 4 años sin posibilidad de renovarse. También... ¿Eso qué quiere decir? Porque el presidente lo considera un caballito de batalla. ¿Quiere explicarle usted, por favor, a los oyentes en la práctica eso qué significa? Estos son contratos temporales. Eso significa un cambio sustancial en el derecho laboral colombiano. La legislación actual permite que empleadores
contraten a término fijo a sus trabajadores máximo hasta 3 años, con la posibilidad de renovar estos contratos a término fijo de manera indefinida. Es decir, no está obligado el empresario a hacer un contrato a término indefinido y darle estabilidad al trabajador. Lo que cambiamos ayer, que es el punto principal, junto al de recargos nocturnos y recargos por dominicales y festivos, faltan por definirse. Lo que aprobamos ayer fue garantizar estabilidad laboral para los trabajadores. Luego ese discurso del presidente Petro se queda sin piso porque ya quedó incorporado en la reforma laboral. Ya solo podrá hacerse una vez, contrato a término fijo hasta 4 años. Si el empleador quisiera continuar contratando a ese trabajador, ya no podrá hacerlo de manera indefinida con contrato a término fijo, sino que tendrá que hacerle contrato a término indefinido. ¿Y eso se logró gracias a un acuerdo? ¿Hubo la posibilidad de alcanzar ese consenso con el pacto histórico, senador Lemos? Ayer hicimos un acuerdo sobre ese tema y sobre muchos otros que sobre la marcha, y en aras de poder garantizarle al país una reforma laboral equilibrada y un poco enviar también un mensaje, Néstor, de que el Senado de la República está trabajando y no quiere torpedear la acción del gobierno. Al contrario, quiere cumplir con su prerrogativa legal y constitucional. Nosotros hemos venido en unos temas argumentando, contraargumentando, debatiendo, y en otros temas donde podemos ponernos de acuerdo lo hemos hecho, enviando un mensaje de un buen ejercicio democrático interior del Senado. Sí, senador Lemos, ¿qué es el tema del trabajo por horas que al gobierno no le gusta? El presidente Petro está hablando de neoesclavitud. ¿Qué están modificando ustedes de la posibilidad de trabajar por horas en Colombia? Escúcheme la expresión que voy a decir. Sí, señor. Ese es otro cuento chimbo, producto de la mala información que le han dado al presidente de la República. En Colombia desde hace muchos años ya existe el trabajo por tiempo parcial. Quienes conocen el derecho laboral colombiano saben que hoy hay un artículo en el Código Sustantivo del Trabajo, Néstor, vigente, actual, que es el artículo 147. Ese artículo más o menos establece que en Colombia los trabajadores que trabajen, valga la redundancia, tiempo parcial, tendrán que reconocérsele su salario de manera proporcional a esas horas que ha trabajado semanalmente. Eso es lo que dice hoy el artículo. ¿Qué hicimos nosotros? Incorporar el desarrollo jurisprudencial a ese artículo. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Que el empleador, además de pagar esas horas proporcionales, tiene la obligación de pagar las primas, las cesantías y los recargos por horas extras de manera proporcional. Lo que hicimos nosotros en ese artículo que modificamos, que es el artículo 37 de la actual reforma, fue incorporar ese desarrollo jurisprudencial en el ánimo de mejorar las condiciones del trabajador y no que tenga que esperar el trabajador a ir a un proceso judicial para que le reconozcan eso. Pero el gobierno ha malentendido ese deseo nuestro de mejorar el artículo diciendo que se trata de formalizar el trabajo por horas en el país. Eso ya existe en la actual legislación. Pero entonces ustedes le están simplemente agregando la posibilidad de las prestaciones, de los recargos legales a lo que ya existe del trabajo por horas. Así es, que no tenga que ir el trabajador a presentar una demanda judicial para que eso se le reconozca, sino que en el artículo quede expresamente eso definido. Le damos un desarrollo a ese artículo 147, lo mejoramos, pero el gobierno ha malinterpretado ese deseo y ha dicho que lo que estamos haciendo es legalizando por la puerta de atrás el trabajo por horas, que no se llama trabajo por horas, en la legislación actual se llama trabajo de tiempo parcial. Y si ya existe, si ya es posible, ¿por qué no lo dejan así? No, en eso estamos. El gobierno pretende que dejemos el artículo 147 como viene. Ya había un principio de acuerdo el día de ayer entre coordinadores, ponentes y gobierno nacional. Desafortunadamente no se pudo materializar. Esperemos de que aquí al lunes se pueda materializar ese tema. Realmente si eso se elimina, quedaría vigente el artículo 147. Yo creo que en eso
en eso podremos de cierta manera hacer un acuerdo, pero pues no nos vamos a adelantar a las circunstancias. Pero senador, no entiendo políticamente la jugada del gobierno. ¿En la práctica el gobierno está en contra de que mejoren las condiciones de los trabajadores por horas? Porque ellos están malinterpretando lo que nosotros queremos hacer. ¿Y no entienden las explicaciones que ustedes les dan? No la entienden porque además de ese artículo 37 está el artículo 38 que crea la unidad de trabajo especial, que es la que permite desarrollar el artículo 37, que es la que permite que los trabajadores puedan cotizar de manera parcial al sistema. Entonces lo que el gobierno pretende es que esos dos artículos se eliminen y simplemente se deje el artículo 147, que se refiere al trabajo por tiempo parcial, tal como está en la actual legislación vigente, en el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo. A mi juicio es un retroceso, pero las razones del gobierno es que por esa vía nosotros queremos sacarle el cuerpo a la estabilidad laboral ya definida en el contrato a término indefinido y en la limitación del contrato a término fijo. Doctor Lemos, ¿usted siente que el gobierno nacional tiene voluntad y está apoyando estas discusiones en el Congreso de la República, pero una real voluntad? Porque es que sí, uno ve que hay cambios importantes frente a las reglas actuales del mercado laboral colombiano, pero desde el gobierno le ponen como muchos peros, ¿no?, a muchas cosas. Por ejemplo, usted nos acaba de explicar un par de ellas. Y se lo pregunto pensando en la conciliación. ¿No será que al final lo que, no sé, quieren es que no exista una conciliación, que se dificulte la conciliación y que pues por otro lado siga cogiendo fuerza lo de la consulta popular y bueno, la constituyente en lo que ya vamos? Es que es difícil interpretar al gobierno. Y digo difícil porque pues ustedes lo han visto, el presidente tiene un discurso agresivo contra el Congreso de la República, ha venido satanizando la labor que nosotros hemos venido desarrollando en la discusión de la reforma laboral. Sin embargo, yo debo, en honor a la verdad, decir que al interior de la plenaria del Senado, a pesar de que pues, ha habido discusión normal, natural, argumental, sobre muchos temas donde pues, no hay acuerdo y los hemos dirimido vía voto individual de la plenaria, pues sí ha habido un interés manifiesto de sectores del pacto histórico al interior del Senado, también del gobierno, de buscar acuerdos sobre algunos temas. Hemos logrado, como lo advertía ahorita, en algunos puntos llegar a consensos. Vamos a seguir tratando de llegar a consensos en otros temas, pero pues eso lo va dirimiendo el ejercicio del debate y de la discusión. Entonces, advertir si quieren o no es muy complejo porque el presidente en la calle dice una cosa y el gobierno y sus senadores en el Senado plantean otra. Senador Lemos, ¿usted está cerca de la curul de Besaile, de John Besaile? Sí, señor, pero yo estoy atrás del doctor Johnny, pero... ¿Y no vio? A mí no, porque a mí me ha correspondido, Néstor, estar allá en el atril. Vi lo que pusieron ayer al final de la noche. Yo he estado realmente concentrado en estudiar. Por eso quería saber si si usted había visto si el ministro Benedetti efectivamente había manipulado el voto electrónico del senador Besaile. No, señor. Yo vi un video que publicaron anoche. Lo vi ahí de paso largo, pero el ministro Benedetti tiene una característica. Él es un tipo jocoso y como fue compañero nuestro en el partido de la U, siempre ha tenido esa costumbre de ir a molestar a sus viejos amigos, por decirlo de alguna manera. Pero el senador Johnny Besaile, y me consta porque pues, es mi compañero en la Comisión Cuarta, se ha mantenido firme en la votación de los temas que consensuamos en la comisión. Y le quiero poner un ejemplo. A ver. El gobierno ha querido que el contrato de aprendizaje se le cambie la naturaleza jurídica para que sea un contrato laboral, y el senador Johnny Besaile
que hizo el acuerdo con nosotros, mayoritario en la Comisión Cuarta, a pesar de las solicitudes del gobierno, se mantuvo firme y acompañó la postura nuestra de mantener el contrato de aprendizaje como un contrato, o sea, usted en las cree, condiciones en las que hoy usted está. cree, cuando usted me dice que es que Benedetti es muy jocoso, ¿usted cree que era una travesura inofensiva de Benedetti? Yo no sé si inofensiva o no. Lo que puedo decir es que Benedetti es un hombre que con sus amigos tiene esas ligerezas y es un hombre cansón, eso es propio de los costeños. Pero el senador Johnny Besaile me consta, por lo que viví en la discusión en la Comisión Cuarta, se mantuvo firme con nosotros y hasta ahora nos ha acompañado en absolutamente todos los votos, incluso diferente al gobierno. Y le voy a poner un ejemplo. El tema, ayer hubieron dos temas. No le diga a los costeños que son canzones, doctor Lemos, que aquí tengo ya, que aquí le comienzan a protestar. No, doctor Lemos, no. Claro que no somos. En honor a la verdad, Benedetti puede ser un poquito. Ayer se mantuvo firme en tres temas que le ganamos al gobierno, por ejemplo. ¿Cuáles? El gobierno quería, por ejemplo, en el artículo 2, que se aplicara las reglas del derecho laboral privado a los trabajadores oficiales. Esa batalla la ganamos. Dijimos, el Código Sustantivo del Trabajo en materia de derecho laboral individual es solo para particulares, y ahí se mantuvo firme el doctor Johnny Besaile. Y le pongo otro ejemplo. Querían aplicar el procedimiento disciplinario, aplicárselo al despido con justa causa. Y nosotros ayer logramos que la sanción disciplinaria, el procedimiento sancionatorio disciplinario establecido en el Código Sustantivo del Trabajo se aplique solamente para los efectos que corresponde, y que al despido sin justa causa siga manejándose como hoy, como una decisión unilateral del trabajador. Y ahí estuvo firme el senador Besaile. Entonces, a mí me parece que eso fue más una chanza de mal gusto del ministro Benedetti, que ponen aprietos al senador Besaile. Ok, vale. Tomo nota de que a usted le parece que era jocoso y una chanza del ministro Benedetti. Hace parte del folclore de nuestra política que va el ministro del Interior, le mete la mano al computador en el voto electrónico. Cuando están votando. Claro, cuando estaban votando. Senador Juan Felipe Lemos, es un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Lo mismo, Néstor, un saludo especial a la audiencia, decirle al pueblo colombiano que nosotros queremos cumplir nuestro trabajo y evitar que este país se divida y se polarice más. Todos quisiéramos lo mismo. Gracias, doctor Lemos. Este es el reporte. Gracias. Este es el reporte. Ojalá de hoy, todos estemos en eso. De hoy de la reforma laboral, con ese componente, Víctor, alrededor de las horas extras. Yo no entiendo por qué el gobierno se opone a que haya temas de seguridad social, Felipe, en el pago por horas extras. Pago por horas extras es, por ejemplo, Felipe, usted que estuvo en mi casa esta semana. Hay un señor arreglando la gotera, ¿cierto? Sí. Y entonces uno le hace un contrato pues parcial, le pago por los 3 días trabajados tanto. Lo que yo no puedo es pagar la seguridad social o las prestaciones sociales por el trabajo ese a destajo, por horas. ¿No es verdad? Sí, entiendo. Entonces lo que hace la reforma es permitir que ese trabajador tenga mayores beneficios. Sí. Por alguna razón. Es de tiempo, es por el tiempo parcial y no por horas extras. Pero no importa lo que el Congreso por horas, saque, no importa lo que el Congreso saque, a Petro no le va a gustar porque él está en otro cuento, no se equivoque. Sí, por trabajo por horas. Puede sacar la reforma igualita, él está en otro cuento, está en su Asamblea Nacional Constituyente, es decir, nada de lo que el Congreso saque, así sea bueno para el país, va a complacer al presidente, porque ya está montado en otra tesis. Como usted lo explicaba, Néstor, hay un equívoco en el país, este es un equívoco viejo, de que el trabajo por horas está prohibido, el trabajo de tiempo parcial. Y pues esta discusión de que se autoriza o no el trabajo por horas o de tiempo parcial, pues ha generado debates equivocados desde hace rato, porque el tiempo por horas, como lo han dicho, el trabajo por horas o el tiempo parcial, como lo han dicho los ponentes del proyecto, está permitido desde siempre prácticamente en la legislación colombiana. Hay muchas personas
que trabajamos por horas. Yo, por ejemplo, soy un trabajador por horas de mi universidad. Los profesores, hay muchos que somos de hora cátedra y no de tiempo completo o de medio tiempo. Entonces, la modalidad de tiempo parcial es muy frecuente. Por ejemplo, Néstor, además del ejemplo que usted puso, le pongo que es el de un joven que estudia entre el día y tal, y trabaja atendiendo en un restaurante, hace de mesero en un restaurante en las horas de la noche. Un joven que, a veces solo o a veces solo los fines de semana. Y trabaja, digamos, por ejemplo, y trabaja de 6 a 10. En el supermercado, por poner un ejemplo. Los fines de semana de 6 a 10. En el supermercado de Rasero, por ejemplo. Sí, bueno, no, ese es mal ejemplo porque ahí no pagan prestaciones de ninguna naturaleza. Ahí no pagan prestaciones de ninguna naturaleza, pero en un restaurante, en un bar que trabaja desde las 5 hasta las 8 de la noche, digamos 3 horas al día, y le pagan el equivalente al salario mínimo, no le pagan el salario mínimo completo, sino el equivalente por el tiempo parcial. Y el problema, como usted lo explicaba, Néstor, es que para pagar la seguridad social no se permite el pago de tiempo parcial, y entonces usted tiene que pagar 380,000 pesos de seguridad social mientras el trabajador gana 400 o 500,000 pesos por las 2 o 3 horas que trabaja. Héctor, entonces es una cosa que termina, Néstor. Claro, es una cosa que termina en informalidad, porque pues cotiza las 3 horas trabajadas para efectos de seguridad social. Lo que termina pasando es que el patrono no lo vincula a la seguridad social, ni el muchacho quiere que lo vincule a la seguridad social, porque eso le implica un descuento que le rebaja de los 500,000 pesos que le pagan. Entonces, ese siempre ha sido un problema que, por ejemplo, se resolvió con el trabajo doméstico de por días. Cuando este ejemplo lo pasamos a un trabajo doméstico de por días, que viene a la casa 2 o 3 veces a la semana, en ese caso sí se permite el pago de la seguridad social. Este artículo lo que está diciendo es, en todos los casos permitamos el aporte a la seguridad social por tiempo parcial. Eso ayudaría a la formalización y a la protección social de tantas personas que están en esa circunstancia, y no entiendo por qué se oponen, Néstor. Yo tampoco lo entiendo, por lo que veo aquí, Aurelio, todos o hemos trabajado parcialmente por horas o hemos contratado a alguien de tiempo parcial. ¿No es verdad? Cuando usted lleva al señor plomero de su casa, o al jardinero, o a la persona que le va a hacer un arreglo doméstico, ese es un trabajo parcial por horas. 7:37 minutos, al que se opone, a ese reconocimiento que se opone el gobierno. Aurelio, señor. No, Néstor, sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted ahora, pero con un agregado. Cuando usted tenía trabajadores dependientes de tiempo parcial, como se llama técnicamente, cuando iba a liquidar la seguridad social, como lo dijo Héctor Riveros, lo hacía como que si el trabajador hubiera ganado el salario mínimo, aunque hubiera ganado menos del salario mínimo. Y así está en la legislación. ¿Qué pasó? El gobierno nacional, repito, el mismo gobierno de Petro, la ministra Gloria Ramírez y el actual ministro Sanguino han respaldado artículos que modifican esa regla. O sea, el dependiente de tiempo parcial recibiría ya el pago de seguridad social proporcional, y el que introdujo eso fue el gobierno, y específicamente lo introdujo para el caso, por ejemplo, de los trabajadores de plataforma, lo respaldó, lo metió en la propuesta original. Eso está desde el comienzo. ¿Qué pasó? Le cogieron la flauta y se lo ampliaron todavía más al simple trabajo por horas en cualquier caso. Entonces, el que sembró la semilla para que esto se diera fue el mismo gobierno, con el respaldo de las centrales obreras. Claro. Esto es importante tenerlo en cuenta, es que no se le olvide que las centrales obreras han salido a marchar, dirigidas por Fabio Arias, a respaldar ese trabajo y esa forma de pago a los dependientes de tiempo parcial. Y cuando le ampliaron la jugada, salieron a brincar. Esto no puede seguir siendo así. Es muy poco serio lo que hace el gobierno. Porque él abrió la puerta, se le metieron al rancho y ahora está brincando. Porque Aurelio, por ejemplo, una fórmula para pagar
el equivalente a tiempo parcial, como estamos explicando, está en la reforma pensional. En la reforma pensional se permite que un trabajador de tiempo parcial cotice por menos del salario mínimo, que es parte de la discusión que están dando ahora, si eso ya lo propuso y lo aceptó el gobierno en esta reforma pensional que está por entrar en vigencia, si es que logra el aval de la Corte Constitucional. Sí, que todavía eso está en veremos. Es uno de los contrasentidos alrededor de todo esto. 7:40 a.m. Quien quiera opinar sobre el tema del trabajo por horas de la oposición del gobierno al trabajo por horas, dice el presidente Petro que es una forma de no esclavitud, que también se opone, Luis Ernesto, el presidente Petro, a la fórmula de 4x3, ¿no? De acuerdo, y de hecho ya le pidió al presidente de la Cámara. Hubiera pensado que al gobierno le gustaba eso, que un trabajador pactara con el patrono, trabajo 4 días y descanso 3. Me parece, la preocupación del gobierno, que Néstor, al gobierno le gustaban esas ideas. La preocupación del gobierno de ese llamado 4x3, es decir, que los trabajadores trabajen intensamente 4 días. Menos días en la semana, y pues en ese caso no recibirían el pago de recargos nocturnos y de extras. Y en el caso del pago por horas, pues la preocupación del gobierno y especialmente de las centrales obreras es que esto se utilice para explotación laboral. Porque el presidente se opone a eso si uno pacta con el empleador, con la empresa. Lo importante es que sea pactado. Eso en teoría suena bien. Yo quiero trabajar 4 días y descansar 3. Eso en teoría suena bien, pero entonces lo que pasa, y en Colombia lo hemos visto, especialmente con el caso, por ejemplo, del señor David Racero, que hace muy notorio cómo hay unas normas que no se cumplen y hay unas normas que se abusan, y lo que me imagino quiere el gobierno o piden las centrales obreras es que no se deje esa puerta abierta para que sea abusada. La realidad es que el mundo entero migra hacia formas de trabajo distintas, hacia trabajo remoto, hacia trabajo por horas, y adaptar el trabajo a los nuevos tiempos es parte de lo que debería discutirse en hacer reforma, pero tenemos que ser conscientes que la reforma hace rato dejó de ser importante como un mecanismo técnico de ajustar el código del trabajo, se convirtió en la pelea política del año, en la pelea política electoral, que el decretazo, que la consulta. Y en esto yo creo, Néstor, que lo que más le conviene al país es que, como lo dijo aquí el senador Lemus, esto ya está en la ley, ya la ley lo dice, pero adicionalmente ya está en la jurisprudencia. Entonces, pues dejarlo como está y no darle semejante trofeo al gobierno para que se convierta pues en el detractor de su propia reforma. Y como ya lo dijo el presidente de la República, le pidió al presidente de la Cámara que si eso llega así a la Cámara, que no concilie, que hunda su propia reforma, lo cual sería absolutamente absurdo. Entonces, mire, yo creo que el país tiene que pensar, Luis Ernesto, en esa es la gran paradoja que termina el presidente Petro diciendo todo esto, que por favor no, inclusive lo que tenía unas cosas que le interesaban al gobierno, que es producto de razones políticas. No, pero pues es que eso muestra el talante intransigente del gobierno. No, muestra un poquito Néstor, mire, que la batalla hundir, por política ejemplo, no es por Néstor, los artículos de la reforma laboral, sino por banderas políticas, por el Los trabajadores tendrían que saber que si, por ejemplo, eso ocurre, digamos que dejen el artículo de la discordia, ese artículo que, como ya lo decíamos acá, está en la ley, es decir, no cambia mayor cosa, pero se imagina, Néstor, que por ese artículo decidan decirle a todos los trabajadores del país, bueno, ya no va a haber recargos a partir de las 7 de la noche, que ya está aprobado. A los trabajadores de las plataformas, no, señores, ustedes ya no pueden tener acceso a seguridad social ni formalizarse. A los que trabajan en los fines de semana, los dominicales, no, qué pena, es que el presidente no le gustó un artículo, entonces todos esos derechos que ustedes ya habían conquistado en 4 debates, se fregaron. Eso sería gravísimo, y los colombianos tienen que entender qué es lo que está pidiendo el presidente Gustavo Petro. Entre otras cosas, le metieron, ya les voy a contar, un artículo a esta reforma laboral para los presos por tiempo trabajado. Habrá descuento también penitenciario en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. La historia del pasajero de la 11A. Es el ocupante del vuelo de Air India que se estrelló ayer despegando de una ciudad en la India. Se mataron las 242 personas que iban, salvo él. Esta mañana se está revelando que en las cajas negras quedó demostrado que fallaron al tiempo los 2 motores y hubo problemas con los alerones, con los flaps y en el tren de aterrizaje. Todas las miradas están puestas en ese empresario británico indio, Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años, que fue el único que logró escapar a ese infierno en que se convirtió el vuelo 171 de Air India apenas 33 segundos después de despegar. Habla en Gujarati, que es el idioma local, pero ya lo han traducido. Mira lo que cuenta.
Esa es su voz. Dice que ni siquiera él puede creer cómo salió con vida. Dice, por un momento sentí que yo también iba a morir, pero cuando abrí los ojos y miré a mi alrededor, me di cuenta que estaba vivo. Todavía no puedo creer cómo sobreviví. Más adelante, él mismo cuenta que su asiento quedó como aislado, que él veía todo a su alrededor ardiendo. Él cuenta que su asiento era el 11A, era en la primera fila de las filas de turistas, muy cerca de la puerta de emergencia, y había ahí una grieta y él por ahí pudo salir. La vida es un proyecto que realizamos con pasión, con compromiso, con disciplina, pero también con objetivos claros. Los objetivos de la vida deben tener por lo menos 3 características. Deben ser lo suficientemente trascendente como para que nos mantengan emocionados, pero deben ser concretos. Doctor Gustavo Moreno, buenos días. Néstor, muy buenos días a todos los que nos escuchan y a toda la mesa. Senador, me dicen que usted es el autor de un articulito que le colgaron a la reforma laboral para que los presos en Colombia reciban una reducción de 2 días de pena por cada 3 días trabajados. Mira, Néstor, hemos venido liderando un tema del sistema carcelario para que las cárceles se vuelvan productivas. Yo saqué ya adelante una ley en el Congreso que se llama Cárceles Productivas, donde los privados de la libertad van a estar trabajando desde los centros carcelarios y penitenciarios en nuestro país. Esto no es cárceles productivas. Esto es para sacar más rápidamente a los delincuentes de las cárceles en Colombia. No, Néstor. Esto no es un mico, en esta reforma senador, laboral. ¿No es un mico, senador Moreno? No es ningún mico, Néstor. Lo que aquí en este artículo que planteamos que, primero, de que un privado de la libertad que está trabajando desde el centro carcelario se le certifique su experiencia laboral. Hay privados de la libertad que trabajan 10, 11, 8 años desde los centros carcelarios y no reciben ningún tipo de certificado de experiencia laboral. Hoy, como está la ley, por cada 2 días trabajados recibe uno de redención de penas. Aquí lo que hicimos es aumentar casi medio día, Néstor. Por cada 3 días trabajados va a recibir 2 de penas. ¿Para qué? Para incentivar de que los privados de la libertad estén trabajando y estén produciendo desde los centros carcelarios y estén resocializando a través del trabajo. ¿Para incentivar que trabajen más o para sacar a algún preso de la cárcel? No, Néstor, a mí no me interesa de sacar a algún preso. Lo que quiero es que las cárceles se vuelvan productivas, de que los privados estén allá produciendo, trabajando. Lideré una ley de la República que se llama hoy Cárceles Productivas y le hacía falta de que incentivamos. Yo iba a radicar una ley que se llama la Ley de Cero Ocio para aumentar que la productividad desde los centros carcelarios, y con esto se está logrando que, y no me lo estoy inventando, fue aprobado en la Cámara de Representantes, fue aprobado en la Comisión Cuarta del Senado de la República y ayer adicionamos esto. Lo que está aumentando, Néstor, es simplemente medio día de redención por cada 3 días que las personas trabajen desde un centro carcelario. Medio día que sumado se puede volver 1 año menos o 2 años menos de cárcel. Pues Néstor, acá lo que queremos es que se haga una resocialización. Hoy un privado se levanta, desayuna y queda libre. ¿A qué se dedican? A delinquir. Siguen delinquiendo desde los centros carcelarios y penitenciarios. Lo que queremos con esta reforma laboral es primero que estas personas se certifiquen, que no pierdan el tiempo desde las cárceles y si pagan 8 o 10 años por un delito, estén allá trabajando, reciben su experiencia laboral, su certificado, pero también incentivarlas para que trabajen. Yo no puedo obligar a un privado de la libertad Moreno, a que vaya a trabajar. Su tesis es que si trabajan más, ¿hay menos delincuentes delinquiendo desde las cárceles? Pues los vamos a resocializar, Néstor, los vamos a mantener ocupados. Lo que pasa es que hoy las cárceles no se hace nada. ¿Y esto hoy el ocio es el principal problema. ¿Qué tiene que ver con la reforma laboral, doctor Moreno? Pues primero la certificación de experiencia laboral, eso tiene que ver con todo porque las cárceles van a estar los privados de la libertad, más de 100.000 privados de la libertad en las cárceles para que estén trabajando, para que los motivemos a que estén allá produciendo, resocializándose, ocupados. El 67% de la extorsión, Néstor, se lleva desde un centro carcelario y penitenciario. ¿Por qué? Porque esta gente no está haciendo absolutamente nada. Nos vale 2.600.000 pesos mensual un privado de la libertad desde un centro carcelario y penitenciario que pagamos todos los colombianos. Pues pongámoslos a trabajar, de que esta persona cuando salga a los 10, 12, 15 años tienen un certificado laboral, pero también están pagando pena con su trabajo, con el sudor de su frente. Mientras pagan el delito, también está trabajando y están pagando días de condena. Y así que también vamos a bajar, Néstor, un tema que tenemos en Colombia, el hacinamiento.
Sí, senador, ¿esa certificación es responsabilidad de quién? En esta propuesta, ¿quién certifica y en qué actividades a esos presos que van a descontar pena por trabajar, según ese artículo 21? Desde el Ministerio del Trabajo, lo que buscamos en esta reforma laboral es que complementamos y mejoramos la idea del artículo para una certificación a través del Ministerio del Trabajo, que es el que va a certificar a través del INPEC, bueno, y el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. ¿Y por qué decidieron que va a ser un día de descuento o 2 o 3? ¿Por qué ese límite de, dependiendo del día que trabajan, descansarán o descontarán mejor ahora medio día más? ¿Por qué medio y no un día completo o 2? Bueno, no, yo soy de los que pienso, incluso lo veníamos trabajando con la Fundación de Acción Interna de Joana Bamón, de que aquí lo que tenemos que incentivar es que estas personas verdaderamente trabajen, porque no los podemos obligar. ¿Qué queremos? Que yo tenía un proyecto de ley que se llamaba la Ley de Cero Ocio, que buscábamos que por cada 2 días que trabajaran descontaran 1 de pena. Hoy, como está la ley, es cada 2 días de trabajo descuentan 1, y lo que queremos con esto es aumentar medio día. Cada 3 días que estas personas trabajan van a descontar 2 días de pena. Lo que queremos es que estas personas verdaderamente se vuelvan productivas, de que desde allá estén ocupados trabajando, y vemos en esta oportunidad de la reforma laboral complementar un poco la ley que sacamos desde el Congreso de la República y que fue sancionada hace cerca de 1 mes y medio por el presidente de la República, que se llama cárceles productivas. Ya es una política pública, ya varias empresas están llevando su maquinaria, su empresa a las cárceles. Tienen unas distinciones tributarias las empresas que inviertan en las cárceles, los pongan a trabajar, los capaciten, y ahora con esto van a hacer, con esta reforma laboral en el artículo 21, van a recibir una certificación laboral de la experiencia de lo que trabajan desde el centro carcelario. Sí. Pero no simplemente se está convirtiendo acá que ganen en dinero, Néstor, sino también un tema de que rediman pena la condena desde los centros carcelarios y están trabajando. Claro. Senador, ¿cuántas horas al día tendrían que trabajar los internos para recibir el beneficio? No, tienen que trabajar 3 días a la semana por 3 días semanales. ¿Pero cuánto tiempo? Son cada cerca día? de 2 días. No, el día laboral, las 8 horas. Las 8 horas. Dice la proposición que el Ministerio de Trabajo será el encargado de reglamentar qué actividades pueden ser sujeto de ese beneficio. ¿Con base en qué va a determinar el Ministerio de Trabajo qué pueden o qué no pueden hacer los presos en las cárceles? Ricardo, con base al proyecto de ley, la ley que ya es de la República, que está reglamentando en este momento el Ministerio de Justicia de cárceles productivas, todo el tema de confección, todo el tema de ropa, calzado y demás desde los centros carcelarios y penitenciarios. Senador Moreno, hay estudios, para todo hay estudios, pero no sé si ustedes tienen en la mano algún estudio que certifique que un interno que trabaja tiene menos posibilidades de delinquir o delinque menos o disminuye la delincuencia desde las cárceles. Lo hemos visto en otras cárceles y otras experiencias de América Latina y del mundo. Ayer yo precisamente le planteaba al senador JP, pues que sigue mucho el modelo Bukele. En Bukele el tema es la ley de cero ocio, precisamente, que están redimiendo pena por días trabajados. Vemos en las cárceles de Estados Unidos que hemos visitado, de que obviamente son industrias penitenciarias de automotores que están allá trabajando y están produciendo, los vamos a mantener ocupados. En Colombia tenemos un delito muy alto que es la extorsión. La mayor parte, el porcentaje de la extorsión se da desde las cárceles de Colombia. Estas personas hoy están comiendo y durmiendo desde los centros carcelarios. Nos vale a nosotros de nuestros impuestos 2.600.000 pesos mensual. No están haciendo nada, no se están resocializando. Pero la Hace diferencia, un mes y medio firmamos... senador, ya que usted menciona el caso de El Salvador, donde efectivamente funciona el sistema carcelario así, es que a pesar de que allá no existe la cadena perpetua, hay gente que está pagando condenas hasta de 100 o 125 años, 120 o 125 años de cárceles. Y quisiera preguntarle la comparación entre los dos sistemas, porque allá, a pesar de que se puede redimir trabajo por pena, existen unas limitaciones, como por ejemplo, no se le puede dar ese beneficio a personas condenadas por homicidio, extorsión o secuestro. ¿Aquí a quiénes se le daría? ¿A todos o están exentos algunos delitos? No, mire, la ley que fue aprobada de cárceles productivas, lo que se quiere es que la infraestructura hoy de las cárceles actuales se modifique y se vuelvan en
oportunidades de trabajo y centros productivos desde allá, desde las cárceles. Yo no compartía principalmente que un privado salga y vuelva en la noche como si fuera un hotel. Me opuse rotundamente a eso. Dijimos, llevemos la industria a las cárceles desde allá. Hay empresas ya como Arturo Calle, otras empresas del país que están llevando su maquinaria a las cárceles. Desde allá los están capacitando y desde luego están trabajando y los mantienen ocupados. La ley le hizo falta una parte muy importante que lo vimos como oportunidad en esta reforma laboral. Primero, que esas personas que están saliendo a trabajar se certifiquen que tienen una experiencia laboral cuando salgan, pero dos, que también rediman penas. Pero Nosotros yo no puedo obligar. ¿Se van a certificar en qué? Usted me habla como si las cárceles, como si en las cárceles hubiera grandes industrias preparando gente. Pero, Néstor, precisamente en eso consiste la ley que fue aprobada hace un mes, que ya fue sancionada por el presidente de la República y que está en estos momentos en reglamentación por parte del Ministerio de Justicia, que ya se convirtió en una política pública donde todos los centros carcelarios y penitenciarios del país se tienen que convertir en cárceles productivas. Sí, senador, este beneficio es solo... Cárceles productivas, eso no quiere decir nada, no quiere decir que va a haber industrias, no quiere decir ni que va a haber maquinaria. Claro que sí, quiere decir todo, Néstor. Mira, en este proyecto de ley de cárceles productivas, que ya es ley de la República, todo lo que se produzca desde un centro carcelario y penitenciario va a estar exento el 19% del IVA. No va a tener IVA lo que se produzca desde las cárceles. ¿Esto qué va a permitir? Incentivar también a los empresarios para que nos contribuyan, lleven su maquinaria, los capaciten. Me está haciendo... Gustavo Moreno, senador. Moreno, perdóneme. Doctor Moreno, me está haciendo una oyente la siguiente cuenta, porque usted me ha dicho a lo largo de esta entrevista que solamente es medio día más, ¿cierto? Sí. Si un preso trabaja 365 días a la semana... 365 días a la semana. 365 días al año. Al año, listo. La reducción es 100 y pico. La reducción es 2 días de pena por cada 3 días trabajados. ¿Cuántos días de pena se reducen por 365 días trabajados? Por eso, Néstor, es lo que queremos aquí, principalmente. No, le estoy pidiendo que usted me haga la cuenta, seguramente usted la sabe. Son cerca de 100 días, más o menos. 121 días de redención de pena por cada año trabajado. Sí, pero en eso estamos haciendo el rol principal. Eso es una tercera parte del año. Quiere decir, trabaja 4 años y se le rebaja 1 año. Néstor, acá lo que queremos es el rol principal, la resocialización. Hoy yo no saco nada con meter a una persona que comete un delito y pudras en la cárcel sin hacer nada, comer y dormir. Acá lo que queremos, el objetivo principal de este artículo es que esta persona se capacite, que esta persona trabaje desde el centro carcelario. Mire, a mí me conmovió, Néstor, a sacar adelante una ley como esta, una persona que estuvo en la Picota, una persona que estuvo en la Modelo, hoy está en la cárcel de Acacías Metas en la colonia agrícola. Una persona que me dijo, mi papá fue sicario, que mi mamá fue delincuente, lo único que aprendí en mi casa fue a delinquir. Llegué a la colonia agrícola y aprendí a hacer algo, a ordeñar una vaca, a hacer un tema de porcicultura, de agricultura. Eso es lo que tenemos que cambiar en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia, que sea resocializador. ¿Cómo más lo podemos hacer? De que trabajen, de que se resocialicen, y obviamente si usted está trabajando... Creo que todos estamos de acuerdo, senador. Lo que no suena muy bien es que prácticamente esto impulse una rebaja excesiva en la pena para quien ha cometido un delito. Es que claro, la pena debe ser resocializadora, pero tampoco puede permitirse la idea de que simplemente por el hecho de trabajar en la cárcel tenga tantos beneficios como que se le rebaje más de 120 días por cada año. El muchachito, senador Moreno, que intentó matar a Miguel Uribe la semana pasada, lo condenan a 8 años de cárcel. Usted le va a proponer que no sean 8, que sean 6. Ya vamos en 6, semejante magnicidio. No, pero si está trabajando, Néstor, si se está Estado lo único que hace es darle beneficios y pensar en la rebaja de penas para los delincuentes. Pero además, senador Moreno, ¿quién va a ser el garante, quién va a hacer la evaluación de que una persona efectivamente se resocializa o no vía trabajo?
No, pues el tema es que si está produciendo, si está Es un ya hecho subjetivo. capacitándose. Usted no puede decir que una persona que trabaja se resocializa, necesariamente. Néstor, los vamos a mantener. Primero vamos a bajar delitos, va a estar ocupados. ¿Cómo resocializamos hoy una persona? Hoy no hay resocialización, no hay programas de resocialización desde los centros carcelarios y penitenciarios de nuestro país. Bueno, la gente en la calle que dice, pónganlos a trabajar, pónganlos a producir. Se logró también de que hoy vemos en las calles de Colombia varios privados de la libertad que han cumplido la tercera, cuarta parte de la pena barriendo, limpiando, pintando bordillos, limpiando vías. Pero, eso es lo que doctor Moreno, consiste el sistema carcelario. Le confieso, a mí lo que me impresiona de esta propuesta es que no hace diferenciación, no hay distinción. Da lo mismo y me parecería bien si una persona intentó robarse una chocolatina en un supermercado y le estoy demostrando un caso de verdad, lo condenan a 7 años de cárcel. Ese que es un delito menor resocializable, está bien que le rebajen la pena. ¿Y los delitos sexuales, por ejemplo? Que deberían estar excluidos cada vez que nos aterramos porque hay un feminicidio, porque hay un bárbaro, un monstruo de estos que va y mata a su mujer, o cuando aparece un garabito, vamos a decirles, cortesía del Congreso de Colombia, les rebajamos la pena en la práctica, que es lo que usted está proponiendo. Miren esto, una persona de estas condenadas 60, 70 años de cárcel, dependiendo del delito, pues va a pagar que 40, 45 años de cárcel, pero que va a estar que no va a estar allá nosotros alimentando a un garabite, sino va